Porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque de mi maestro para ser liberado. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador. Bueno, vamos a esto. ¿Quiénes vinieron dispuestos a una palabra necesaria, una palabra de aliento, una palabra que ministre nuestras vidas, una palabra que podamos salir diferente de como entramos, una palabra que en la intimidad mi ser, mi cuerpo pudo ser confrontada, me puso a pensar y cómo nosotros tenemos que siempre valorar, mis hermanos, este plan perfecto que Dios tiene para toda la humanidad, y es la salvación. Y a modo de título quise poner la historia de la salvación. Y en esta mañana yo quiero que usted me acompáñeme con sus Biblias, por favor, al capítulo 3 del libro de Génesis. El capítulo 3 del libro de Génesis, que está antes de Malaquías, ¿verdad? No. Después de los Salmos. Tampoco. Ok. Entonces el libro de Génesis es el primero, el principio, ¿verdad? Gloria a Dios. Capítulo 3 del libro de Génesis. El primer libro de la Biblia, del Antiguo Testamento. Leemos las Escrituras en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Génesis capítulo 3, versículo 15. Como dice la santa, bendita y poderosa palabra de Dios: y pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu descendencia y la suya. Su descendencia te aplastará la cabeza. ¿Y qué dice? Y tú le morderás el talón. Gloria al Señor. Padre, habla nuestra vida en esta mañana. Como tus palabras son benditas, que benditos sean todos aquellos que escuchen en esta mañana tu santa, bendita y poderosa palabra, Señor. En cuanto a mí, Dios, úsame conforme a tu voluntad. Quita toda carnalidad, quita todo pecado, quita toda cadena, toda opresión de mi vida, Señor. Y todo lo que quiera impedir, Padre, que yo publique lo que tú en la intimidad me entregaste. Que carbones encendidos, purificados, Padre, puedan pasar por mis labios, y mi lengua, Señor, solamente pronuncien lo que tú me has entregado. Bendito seas tú, Señor Jesús, y benditos sean todos aquellos que escuchen en esta mañana tu santa, bendita y poderosa palabra. Y el pueblo de Dios me ayuda a decir un fuerte amén. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Este versículo es una de las primeras promesas de la redención de la Biblia, pronunciada por Dios después de la caída de Adán y de Eva en el jardín del Edén. Esta promesa anticipa la venida de nuestro Señor Jesucristo como Señor y Salvador, que derrotará al mal y restaurará la relación entre Dios y toda la humanidad. Amén. Y a manera de introducción, mis hermanos, en la Biblia encontramos
historia extraordinaria que teje a lo largo de todas las páginas de las Escrituras una historia de salvación que revela el plan de Dios para con la humanidad. Gloria a Jesús. Esta historia, mis hermanos, comienza en el mismo principio, en el mismo libro del Génesis, que es el primero de la poderosa palabra de Dios. Cuando Adán y Eva, ¿qué hicieron Adán y Eva? ¿Qué hicieron Adán y Eva, mis hermanos? Pecaron. Cuando Adán y Eva pecaron, mis hermanos, se separaron de Dios. A Cristo sea la gloria. Déjenme esos ministros tranquilo, déjenme esos ministros tranquilo y atiéndame a mí, por favor. Atiéndame a mí. Déjelo que démele libertad a esos ministros. En la historia de la Biblia, en esta historia, comienza en el mismo principio, dije, ¿verdad? Comienza en el mismo principio en el libro, ¿de qué yo dije? De Génesis, tremendo. En el libro de Génesis, que es el primer libro de las Escrituras. Cuando Adán y Eva pecaron, se separaron, fueron separados de Dios. Y el pecado es lo más terrible que una persona pueda cargar en su vida. Por eso la Biblia es clara en cuanto nos dice que debemos de apartarnos del pecado para seguir a Cristo y el plan que Dios tiene para con la humanidad. El pecado es pero tan abominable a Dios. El pecado, Dios no quiere saber nada de él. Nada. Lo que no pudo lograr el infierno, lo que no pudo lograr Satanás, el diablo y sus pichones, lo que no pudo lograr los principales sacerdotes, lo que no pudo lograr el imperio romano, lo que no logró aquellos verdugos, lo logró el pecado. Lo logró el pecado. Pero era necesario que el Señor le diera la ventaja, porque era necesario que Jesús cargara con todos nuestros pecados, porque la paga del pecado, ¿qué es? Y Jesús tuvo que cargar con toda la culpa de la humanidad y entregar su vida. Pero antes de entregarla, todo lo que Jesús, nuestro Salvador, tuvo que pasar, tuvo que sufrir, lo hirieron, lo maltrataron, lo apedrearon, lo avergonzaron y lo hicieron caminar por unas calles sangrando, herido. Y todos lo vieron y nadie fue capaz, ni siquiera de por voluntad propia, de ayudarlo a cargar su cruz. Pero era necesario que todo esto nuestro Salvador padeciera y lo enfrentara, porque escrito estaba de él desde el principio. Los profetas hablaron de él. Y era necesario que Él lo hiciera. Y por tal razón nosotros debemos de valorar este sacrificio tan grande que nuestro Salvador hizo para llevar a que se perfeccione ese plan que Dios tenía para con toda la humanidad. Porque nadie es capaz de pagar
tan costoso precio como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Y está demostrado, porque ¿dónde estuvieron sus discípulos? ¿Dónde estuvieron sus seguidores? Que pudieron haber armado una revolución y bajar al maestro de la cruz y ayudarlo. Pero era necesario que todo se cumpliera para que el plan que Dios tenía por amor y misericordia se cumpliera. Dios en su amor y su misericordia ya tenía un plan de redención, un plan de salvación para con la humanidad. El pecado entró en el Edén. Entró en el Edén, pero ya Dios tenía un plan. Por amor y por misericordia, ya Dios tenía un plan establecido. Y todas las escrituras en el Antiguo Testamento hablan del Cordero de Dios. Hablan del Cordero de Dios. Y como historia de esta salvación, voy a traer una historia que todos nosotros la hemos escuchado. Por ejemplo, ¿has escuchado usted, señorita, la historia de Noé de la Biblia? Noé, el del arca. Gloria a Dios. Está bien. Está bien. La historia de Noé es otra parte significativa de la narrativa de la salvación en la Biblia. La historia de Noé era un hombre barbú, grande, alto, chiquito, no sé, gordo, no sé. Pero era un hombre que Dios le habló y le dijo que construyera un arca, un barco bien grandote, para que entraran muchos animales y entraran muchas personas. Noé escuchó la voz de Dios y obedeció y fue y construyó. Duró muchos tiempos construyendo un arca. Pero pregúntame, ¿qué pasó? Pregúntame qué pasó. Nadie entró al arca, solamente él y su familia y los animales. Había tanta maldad en la tierra, había tanto pecado en la tierra, que Dios decidió destruir la creación con un diluvio. Pero en su misericordia y en su amor, Dios le dijo a Noé que construyera el arca para con el fin que era destruir a la humanidad. Pero si hubiese encontrado a alguien justo que se salvara, entre por las puertas de la salvación. Mientras Noé construía el arca, Noé tomaba el tiempo de predicar salvación y arrepentimiento. Y nadie le escuchaba. Yo me imagino que Noé iba a la casa de Gerald. Gerald, mira, va a caer un tremendo diluvio y tú tienes que ir al barco que estoy construyendo para que te salves tú y tu familia. Y Gerald le dice, pero aquí tenemos qué sé yo cuántos meses que no llueve. ¿De qué salvación tú me estás hablando si yo nunca he visto agua caer del cielo? Vete para allá. Noé, gloria a Dios, siguió su camino y siguió construyendo su arca. Pero luego Noé fue, ¿cómo es el nombre suyo, doctora? Linda. Noé fue donde Linda y le dijo, Linda, ven, estoy preparando un arca, estoy preparando un barco porque va a caer mucha agua y no quiero que te ahogues, que te quede. Pero Linda le dijo, no, yo estoy ocupada ahora mismo, estoy viendo la novela. Ya usted sabe, Noé se fue.
Noé se fue y se quedó linda en su casa viéndola a mar y mar. Pero luego de haber terminado o sea, terminó ese día de trabajar, salió al otro día y fue donde Amanda a decirle: Amanda, estoy construyendo un arca. Escuchen una salvación que está escrita ahí, como, ¿verdad? Fue donde Amanda y Noé le dice a Amanda: mira, yo estoy construyendo un barco y yo necesito, porque va a caer mucha agua, yo necesito que tú me acompañes y entres al barco, entres al arca, para que no te ahogues. Pero Amanda le dijo, ¿qué le dijo Amanda? No, estoy contemplando las rosas, no puedo ahora, le estoy echando agua a las matas o a las flores. Voy a acompañarte más luego. Y Amanda se quedó echándole agua a las matas. Pero cuando llegó el día, Noé, trabajando el arca, trabajando el barco, predicaba salvación y arrepentimiento. Mientras Noé estaba en la oficina, cargando blog, pegando tablas, claro, en una oficina no se carga blog, ni en una oficina se solda, ni nada. Mientras Noé estaba en la oficina de su construcción, de sus torres gemelas, Noé sacaba un tiempo e iba donde Xiomara, donde Sofía, donde la abuela Nené, ¿verdad? A predicarle de arrepentimiento y a decirle para que se salven. Bien, pero pregúntame qué pasó. Ninguna fueron, ni Linda, ni Amanda, ni Xiomara. Claro, la Xiomara, porque habían Xiomara en aquel tiempo. No estoy hablando de la Linda de hoy. No estoy hablando de la Linda de hoy. No estoy hablando de ti. Estoy hablando de la Linda del arca, de hace millones y millones de años, o miles de años. Estoy hablando de esa Linda. Porque la Linda de hoy, la que está ahí sentada, ¿verdad? Se entró a la barca, ¿verdad? Claro, claro. Gloria a Jesús. Entonces, hablar de esta salvación como históricamente, ¿y por qué quise ponerla como una historia de esta salvación? Porque hace muchos años de este hombre que salía a predicar salvación y arrepentimiento, y como estamos viendo hoy en día, que salimos a las calles o invitamos a nuestros vecinos a que nos acompañen y nuestros vecinos dicen: no, me estoy comiendo un lechón asado hoy, no puedo, o me estoy tomando un cafecito con la vecina, etcétera, etcétera. Pero ¿cómo yo quise relacionar esta salvación para con nosotros? Jesús, ¿a qué vino? ¿A qué vino Jesús aquí a la tierra? A morir, ¿verdad? Pero por amor, ¿verdad? Pero todo en que en Él crea, ¿qué iba a pasar? Entonces, ¿cómo podemos relacionar al tiempo de Noé lo que Noé construía con nuestro Salvador Jesucristo? Jesucristo es el arca. Jesucristo es un arca. Las puertas están abiertas. Está construida el arca. Jesucristo es el arca que hoy tú y yo necesitamos para salvarnos, para tener esa salvación. Las puertas están abiertas. El arca de aquel entonces se cerró, el diluvio cayó y muchas vidas, todas perecieron. Pero hoy tú y yo tenemos la oportunidad de entrar al arca, de entrar a nuestro Señor Jesucristo y creer en Él, y vamos a tener, no vamos a morir porque viviremos eternamente. ¿Tú sabías eso, Linda? Sí, vamos a vivir eternamente juntamente con el Cordero de Dios, el que murió y resucitó y fue exaltado hacia los cielos. Y aún exaltándolo hacia los cielos, está sentado a la diestra del Padre y todavía está preparando morada para ti, para mí, para todos ellos y para todos los que quieran entrar al arca.
Hoy en día nosotros tenemos un arca. Hoy en día nosotros tenemos hemos escrito una historia de salvación. Y es nuestro Señor Jesucristo, relacionándolo y tipificándolo como un arca que nos invita a que entremos al arca de salvación. Gloria a Dios, así mismo es. Yo no me quedo, yo me voy con Él. Noé también prefigura la salvación en Cristo. Noé y el diluvio son tipos de salvación. En el libro de Génesis encontramos la historia de Noé y el arca. Dios eligió a Noé y a su familia, ¿verdad?, para salvarlos del diluvio que iba a destruir a la humanidad debido a su maldad. Escucha bien. Noé construyó un arca según las instrucciones divinas y a través de esa obediencia, él y su familia fueron preservados, al igual que todos los animales. Este episodio es un ejemplo temprano de la providencia divina de nuestro Creador, nuestro Dios Todopoderoso, de una providencia divina y la salvación que Dios ofrece a aquellos que confían, a aquellos que quieren someterse a ese plan. Porque claro, nadie estaba obligado a entrar al arca, nadie. Y nadie está obligado a seguir a Cristo, nadie. Por eso es que nosotros predicamos el Evangelio, predicamos de arrepentimiento y predicamos salvación, pero el camino está ahí. Si Diego quiere seguir a Cristo, que lo siga. Si no, que espere un poquito más, pero no te quedes. A su nombre. Gloria a Jesús. El arca de Noé también puede ser considerada un tipo de prefiguración de la salvación de Cristo. Amén. Podemos decir que el arca de Noé, en el arca de Noé caben todos. Dime que tú no lo has escuchado. ¿Tú has escuchado eso, verdad? Caben todos, tú también. Vamos a oír como dice el caballo. Vamos a oír, el caballo dice así. ¿Cómo es el caballo? Exactamente, exactamente. Así como Noé y su familia encontraron refugio en el arca, encontraron refugio en ese plan de salvación, hoy como historia nosotros recordamos esa salvación que Dios tiene para con todos aquellos que se quieran someter a ese plan de salvación. Jesús quiere que todos nosotros entremos a Él, que podemos tipificarlo como el arca de Dios, el plan de salvación para nuestras vidas hoy en día. Él es nuestro arca espiritual, a través del cual escapamos de la condenación del pecado y de la muerte espiritual. Así como el arca flotó en las aguas del diluvio, Jesucristo nos lleva a través de las tormentas de la vida hacia la seguridad eterna. Usted ha escuchado un cántico que dice: tú me llevarás por encima de la tormenta. Bueno, se la voy a buscar ahorita para que la escuchen. Pero por todas las adversidades y los problemas y las circunstancias que estemos pasando, nuestro Señor Jesucristo nos lleva por encima de las tormentas y de las vicisitudes y de todo lo que se mueva, que quiera quitarnos la paz y el entorno. Él nos lleva por encima de la tormenta hacia esa vida eterna. Amén. Y al incorporar la historia de Noé de esta manera,
al incorporarla de esta manera, podemos notar cómo las historias bíblicas se entrelazan para contar la historia más grande, para contar la historia más grande de la salvación en Cristo. Abraham y la promesa. Abraham y la promesa. Usted ha escuchado de Abraham y la promesa, ¿verdad? En el Génesis capítulo 12, Dios llama a Abraham y le hace una promesa. Dios le dice que a través de su descendencia, escucha bien, Dios le dice que a través de su descendencia, todas las naciones de la tierra serán bendecidas. A través de su descendencia. Y usted sabe por qué a través de su descendencia iban a ser bendecidas todas las naciones de la tierra. Porque de la descendencia de Abraham iba a venir nuestra salvación. Iba a venir nuestro Mesías, nuestro libertador y salvador. Cantábamos ahorita, las salvaciones de Jehová, sobre su pueblo sea su bendición, ¿verdad? Y de ahí vino, de esa descendencia vino nuestra bendición. Y esto es un precursor de la salvación que vendría a través de nuestro Salvador Jesucristo, quien sería descendiente de Abraham. También Moisés y la liberación es otra historia de salvación que podemos incluir a nuestro Señor Jesucristo. En el libro del Éxodo vemos cómo Dios usa a Moisés para libertar a su pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Esta liberación física es un recordatorio de la liberación espiritual que todos podemos encontrar en Cristo Jesús, quien nos libera del pecado y de la esclavitud espiritual. Aquellos que creen en nuestro Señor Jesucristo son liberados de esas cadenas y de todas esas persecuciones que el diablo y todos sus pichones pudieran tener para con cada uno de aquellos que se encuentran cautivos. En Cristo encontramos salvación y refugio. Amén. También David encontramos una historia de salvación con David y el rey prometido. David y el rey prometido. Dios le prometió a David en 2 de Samuel, su capítulo 7, que de su descendencia, o que un descendiente suyo ocuparía el trono. Pero un descendiente suyo, pero Salomón no lo ocupó y permaneció, ¿verdad? Pero Dios le dijo a David que de su descendencia saldría un rey prometido que ocuparía el trono, pero eternamente. Y esa historia de salvación también quise traérsela, porque desde allí el Señor cumplió su palabra y fue establecido su plan, porque la Biblia dice que el cielo y la tierra pasará, pero su nunca. Y esto apunta directamente a Jesús como el Rey de Reyes y Señor de Señores, linaje de David. Recuerde las Escrituras en el Nuevo Testamento, aquel paralítico que decía, el Hijo de David, ten misericordia de mí. El ciego,
Hijo de David, ten piedad de mí. Pero ¿qué decíamos? ¿Qué decíamos? Del corito que les hablaba. Por encima de la tormenta. Ese ciego caminaba por encima de las tormentas porque él tenía fe. Él sabía que su salvación pasaba por el frente suyo. Y había multitudes, habían guardias, habían diferentes tipos de personas armados. Pero él por encima de la tormenta, él se llevó que la historia quería hacerla hecha realidad hoy en día. Y nadie le impidió de que él fuera detrás de su milagro. Nadie le impidió que él entrara al arca. Porque él quería llegar al arca. Él quería llegar a Jesús. Y pregúntame qué pasó. Recibió su milagro. Recibió salvación. Eso pasó por aquel hombre. Eso pasó con aquel hombre, que nadie le impidió, y él por encima de la tormenta fue detrás de su milagro, fue detrás de su salvación, fue detrás del arca y permaneció y eternamente, o sea, recibió vida eterna. Wow, gloria a Cristo. También los profetas y la promesa de un Salvador guardan una historia de salvación. A lo largo de los profetas encontramos profecías sobre el Mesías que vendría a salvar el mundo. Isaías capítulo 53 es un ejemplo. Es un ejemplo destacado, describiendo la venida de un siervo sufriente, describiendo la venida de un rey, describiendo la venida de un hombre sufrido, que iba a sufrir, que iba a ser apedreado, que le iban a acontecer muchas cosas. Ya había una historia de salvación que iba a acontecer. Y los profetas hablaron de este Mesías, hablaron de esta salvación. Gloria a Jesús, que vendría un siervo sufrido, que llevaría, que cargaría nuestros pecados. Ya estaba escrito una historia de salvación. Ya estaba. Que alguien venía a cargar mis culpas y mis pecados. Lo que no pudo el gobierno más grande del mundo, el ejército más poderoso, este hombre tuvo que pagarlo. Tuvo que pagar por nuestros pecados. Para que esa salvación hoy tú y yo la disfrutemos. Hoy, para que tú y yo hoy disfrutemos de ella y podamos predicarlas allá afuera. Hablar de salvación y predicar predicar arrepentimiento. Gloria a Dios. Y en conclusión, para entregar este micrófono y que me vuelvan a invitar, como dicen algunos predicadores, toda la historia de la salvación, desde el llamado de Abraham hasta las profecías de todos los profetas, apuntan a un momento culminante en la historia. Pregúnteme cuál es. La venida de nuestro Señor Jesucristo. Él es el Salvador prometido. Él es el Cordero de Dios. Él es el Alfa y el Omega. Él es el principio y el fin. Él es el Rey de Reyes y Señor de señores. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
a través de su sacrificio en la cruz, nos ofrece la redención y la vida eterna. En Cristo vemos el cumplimiento de todas las promesas. En Cristo vemos el cumplimiento de esta historia de salvación. Gloria a Cristo. Y la relacionamos, y la relación con el plan divino de nuestro Padre, el Creador. El plan de salvación. Así como la historia de la Biblia converge en Él, mis hermanos, nuestras vidas encuentran significado y esperanza en nuestra relación con nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Y en esta última instancia, la historia de la salvación nos lleva a Él, nuestro Salvador y Señor, quien nos ofrece el regalo el regalo gratuito, inestable no, saquen esa palabra, inexplicable, de la vida eterna, gratuitamente, solamente con nosotros reconocer de que Él es el Señor y Salvador de nuestras vidas. Que podamos vivir nuestras vidas en respuesta a este regalo, compartiendo el mensaje de la salvación con otros y siguiendo los pasos de nuestro Señor Jesucristo en amor y en obediencia. En el nombre poderoso de Jesús, iglesia, bendiciones, bendiciones de paz. Déselo más fuerte si es para el Señor. En Cristo vemos el cumplimiento de todas las promesas y la realización del plan perfecto de salvación. Yo le doy gloria a Dios porque qué bueno es poder escuchar, qué bueno es poder deleitarnos, aleluya, y saber la historia en los tiempos de Noé. Porque la palabra dice que nosotros estaremos viviendo el tiempo de Noé. En el tiempo de Noé que hablaremos de la palabra y no nos van a escuchar. Padre, te damos gracias por esta palabra. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a entender, Padre. Ayúdanos a conocerte, Dios. Ayúdanos a que tu carácter pueda ser revelado en nuestras vidas y nosotros podamos tener el entendimiento necesario para poder aprender y conocer, Señor, lo que significa